semana más aquí desde las instalaciones de Neuromesa. Doctor Mesa, ¿qué novedades hay? Pues varias han salido cosas nuevas en neurología, principalmente tratamientos génicos. Ok, Realmente es increíble las cosas que en neurología se puede dar. En una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, ya ahí es el primer tratamiento genético que ok. cambia la genética de las células en pacientes. Entonces, cada semana hay cosas nuevas de la neurología. Deberíamos de hacer una sección que se llama Notinotas, Notimesa o algo así. Sí. Para estar actualizando, porque como bien lo dice, a veces hay medicamento que todavía no avala la COFEPRIS o que Ujú. apenas lo están terminando de investigar y pues ya. Ok. Bueno, entonces, doctor Mesa, si hay personas aquí que se están por primera vez conectando, ¿qué les gustaría decirle? Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente este programa lo que nosotros intentamos es que se llegue a toda la población en general algunas recomendaciones de patologías en específico, que en este caso vamos a hablar de epilepsia, y que sea el lenguaje lo más sencillo que se pueda nosotros dar para que se dé a conocer la información nueva y reciente que hay. Que no siempre lo reciente es lo mejor, obviamente, pero sí es algo nuevo que se tiene a lo que ya sabemos y podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Como tal. Perfecto. Doctor Mesa, la semana pasada, qué bárbaro, bastante interacción, comunicación y gente preguntando, usted contestando, pero pues se nos acabó el tiempo que dura la consulta virtual. Y pues esta semana decidimos continuar con las preguntas de epilepsia. Totalmente. Ok. Uno de los temas mucho más fascinantes dentro de la epilepsia es la cirugía de epilepsia. Iba a estar con nosotros el doctor Samuel Pérez, pero tuvo una cirugía. Sabemos que los neurocirujanos están en ocasiones acuden de emergencia a algún tipo de tratamiento y no nos pudo acompañar. Pero bueno, a platicar con él acerca de lo que hay nuevo, podemos nosotros transmitir esta información a muchas dudas que ustedes tuvieron en el transcurso de la semana. Bueno, este es el momento para que la gente en las distintas redes del doctor Mesa, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, empiecen a dejar sus preguntas de epilepsia, porque la semana pasada pues ya no terminamos de contestarlas y pues sería genial si el doctor Mesa les puede contestar el día de hoy sus dudas, sus inquietudes y pues también para que agenden una cita van a estar apareciendo en pantalla las instalaciones donde se ubica el doctor Mesa y bueno, los números a donde pueden ustedes agendar una cita. Vamos a empezar, doctor Mesa, y bueno, con la novedad que alguien de aquí del equipo el fin de semana tuvo unos ataques de epilepsia, doc. Pero le dijeron que era una aura, yo nunca había escuchado eso. ¿Qué onda, doc? ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, realmente fue algo que se llama crisis abortada. ¿Qué significa? Bueno, los pacientes que tienen crisis convulsivas, o inclusive la primera vez que alguien tiene sin saber una crisis convulsiva, el cuerpo tiene la capacidad de lanzar diferentes sustancias como un mecanismo de alerta para hacer que esas crisis convulsivas se quiten, son autolimitadas. 96% de todas las crisis convulsivas que hay son autolimitadas porque el cerebro lanza después de un sistema de alertas, lanza una sustancia, entre ellas bradicinina, sustancia P, adrenalina, gabapentina, muchas sustancias que son inhibitorias y que hacen que se inhiba la continuidad del impulso eléctrico de las neuronas que están ahí despertando un foco epileptogénico. Entonces se despiertan, empiezan a mandar señales en forma anormal, irregular, y el cuerpo humano la mayoría se mueve o tiene otros datos de las crisis convulsivas, pero el cuerpo tiene la capacidad de ¡pum!, lanzar una sustancia y que esto hace que se quite la crisis. Hay ocasiones que el paciente apenas está sintiendo los datos previos a una crisis, que solamente el 16% de los pacientes pueden predecir o saber cuándo viene, segundos antes o inclusive mucho tiempo antes, una crisis convulsiva, y el cuerpo lanza esta sustancia y se aborta, y no vienen ya los movimientos motores o toda la generalización de la crisis, que fue lo que pasó, una crisis abortada. Pero significa que siguen siendo crisis convulsivas, entonces hay que tratarse como tal. Ok. Y en este caso, doctor, nos debemos de preocupar cuál es el tratamiento, qué es lo que sigue, van a ser constantes, no van a ser constantes, hay medicamento o tiene que entrar a cirugía. Cuando son crisis abortadas, nosotros tenemos que ver, porque clínicamente el paciente no llega a convulsionar, entonces no nos dice su cuerpo muchos datos clínicos. ¿Qué es mejor, doc? ¿Que se quede en el iba a convulsionar o que convulsione? No, para el cerebro es mejor que IVA, A porque el que convulsione quiere decir que es una perpetuidad por varios segundos o hasta minutos de las actividades epileptogénicas anormales del cerebrito, y las neuronas se agotan más.
Le hago esta pregunta porque ya ve que, por ejemplo, cuando te estillas un hueso, dicen, era mejor que se quebrara a que se estillara. O cuando, no sé, te pegas en la cabeza y nada más se te hace chipote, era mejor que saliera la sangre y no que se le coagulara ahí. Entonces, por eso le hago esta pregunta de que si es mejor que no pase Sí. o que se quede a medias. No, lo mejor es que el cuerpo lance sustancias y que éstas puedan inhibir las crisis convulsivas porque solamente son pequeños segundos de actividad normal epileptogénica que no causan muchos problemas. Si esta perpetúa tener unas crisis convulsivas de 20, 30 segundos, minutos, entonces hay más daño y más recuperación, más tiempo de recuperarse y que puede generar a largo plazo más trastornos, ¿verdad? Entonces lo mejor es que se aborten. Ok, Totalmente. perfecto. Bueno, pues estamos un poquito tristes porque no nos pudo acompañar el cirujano, que la verdad iba a complementar muchísimo este tema con toda la información que usted tiene, doctor. Pero bueno, igual vamos a ir resolviendo preguntas. Mire, doc Mesa, yo soy de mucha pila y de mucha energía, pero me gustan las bebidas energizantes. Sí. Y pues he escuchado que hacen mal y que no sé si sea verdad o sea mentira, que estas también me pueden provocar ataques epilépticos. ¿Me podría contestar eso? Sí, nosotros tenemos que tener una base genética que es como si fuera una mecha de una estufa prendida. Hay gente que se desvela, toma sustancias estimulantes, no come a sus horas y nunca convulsiona. ¿Por qué? Y hay otras personas que nada más con tantito que se desvele viene un evento convulsivo. ¿Cuál es la diferencia? La genética. La genética hace que ese relojito tan increíble de miles de sustancias que activan y desactivan a las neuronas, ¿sí? Se activen en el momento exacto. Por ejemplo, yo le digo a mi dedo, muévete. Se activa en ese momento que yo quiero voluntariamente y cuando yo quiero desactivarlo, se desactiva. En la crisis convulsiva no. Las neuronas se activan en forma irregular, no voluntaria, y que al momento de hacer el evento convulsivo, por ejemplo el motor, que es de los más comunes, no puedo yo controlarlas. Entonces, esos eventos son eventos de tipo paroxísticos, no se pueden controlar correctamente. Okay. Cuando una persona tiene ya en su genética algún daño, hay cositas que le dan más el empujón final para que venga el evento convulsivo. ¿Cuáles son? El desvelarse es el principal. Se ha visto estudios que si se duermen después de las 11 de la noche tienen más riesgo, inclusive hasta la 1 de la mañana se ha visto atrás 13 veces más riesgo de tener un evento convulsivo en las siguientes 72 horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo y partes de este cuerpo como el sistema nervioso necesita descansar. Al final de cuentas necesita que se relaje, se desactive un poco algunas zonas, se activan otras porque el sueño no es nada más es desactivarse y que descanse y que así se regule para día a día empezar a mejorar, ¿verdad? Okay. Cuando se toman bebidas energizantes como que contienen gran cantidad de cafeína, taurinas, estas sustancias pasan al sistema nervioso central. El café, la cafeína como tal, sí pasa al cerebro. Hay muchas sustancias que nosotros tomamos y no pasan al cerebro, se quedan porque hay una barrera. Bueno, esta sí pasa. Y las taurinas de las bebidas energizantes también pasan. Entonces, esas junto, por ejemplo, medicamentos para bajar de peso que son anfetamínicos, las anfetaminas también pasan al cerebro. No muchas sustancias pasan al cerebro, tienen la capacidad de una serie de barreras, decirles tú no pasas, tú no pasas, tú no pasas, tú sí pasas. Entonces, como sí pasa la cafeína y la taurina en gran cantidad, esas pueden estimular esas neuronas que nada más necesitan un empujoncito, las estimulan y viene el evento convulsivo. Ok, perfecto. Entonces, también tiene que ver ahí, puede que tomes bebidas energizantes y no pasa nada, o puede que sí. Pero ahora, doctor, me interesó ese tema que dijo de las pastillas para enflacar, porque a veces las he tomado una prima de una amiga, no creo que yo. Okay. Entonces, es probable que también estas pastillas te hagan más propenso a tener un ataque epiléptico. Si tienes tú ya datos clínicos previos, donde ya convulsionaste algún momento en tu vida, inclusive crisis febriles en la infancia, tienes mayor riesgo. Sin embargo, en la población en general, como son muchas personas en el mundo, el riesgo es bajo, pero es más riesgo que no tomarlas, obviamente. Entonces, el tomarlas aumenta 0.12% el riesgo de tener un evento convulsivo. Que dicen, es bien poquito, 1 de cada 10,000 personas. Sí, pero ¿y si te toca a ti? ¿Verdad? Sí, perfecto. Entonces, por eso tener nada más el cuidado de quién sí y quién no lo puede tomar. ¿Cómo sabemos quién lo puede tomar y quién no? Familiares de primer grado que convulsionan. Tener algún trastorno de tipo morfológico en el cerebro como malformaciones arteriovenosas o alteraciones del cerebrito en el desarrollo. O que al momento que tengas
fotoestímulos tengan movimientos no epileptiformes, como son movimientos de tipo que nosotros llamamos, se me fue el nombre, disculpen ahorita, Okay. son hipereplécticos, son movimientos que los niños al ver foquitos de niños, un cambio de luces muy grandes, estrobóticas, empiezan a moverse, pero no pierden la conciencia, entonces se estimulan de más y no pierden la conciencia. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero ¿qué te pasó? No sé. Bueno, esos son eventos que más se relacionan, si tomas sustancias estimulantes, a tener un evento convulsivo como tal. Doctor Mesa, entonces, ¿qué tan peligroso es que un niño o una persona con esto vea directo las luces de las patrullas que vienen encendidas? Digo, aquí en México, la verdad, viví un tiempo en Estados Unidos y cuando vengo a México y veo la patrulla con los focos prendidos, dije, ya me paró, me orillé. Y no, así los llevan, porque en Estados Unidos los llevan apagados, a menos que te vayan a poner una infracción, bueno, los prenden. Pero he escuchado que también a la gente con ataques epilépticos les puede dañar esta luz. ¿Es cierto o es falso? Sí, también es cierto que las luces estrobóticas, los cambios de los estrobos en un patrón determinado de luces, hace que nuestro cerebro en la región occipital, ¿sí?, tenga algo que se llama rastre fótico. Empiezan las neuronas a, no palpitar porque no es un corazón, pero sí empiezan a tener señales, ¿sí?, que se sincronizan con la luz. Y esto nosotros lo hacemos en forma artificial al hacer un electroencefalograma, se llama rastre fótico. Les damos diferentes intensidades y frecuencias de las luces para que puedan arrastrar, y un arrastre fótico es normal, pero cuando este arrastre fótico no aparece, se decrece o viene un evento epileptogénico, es cuando tenemos el daño. Por eso también, aunque es mucho menor que con las sustancias para adelgazar, ¿sí?, con otros medicamentos que son estimulantes, solamente es 1 de cada 100,000 personas el que puedan tener una crisis fotoestimulada de estas características en forma parcial. Entonces es más raro, puede pasar también, entonces también pueden ser datos, ¿verdad? Ojalá y pasen una ley o algo así de que pues las lleven apagadas y si es necesario las prendan, ¿no? Porque pues está afectando a gente de manera a lo mejor indirecta, o sea, directa, pero pues no es la intención, pero puede pasar. Doctor Mesa, vamos a hacer una pausa para ir a las redes sociales como todas las semanas. Y acá, por ejemplo, digo, no es el tema, pero dice Moni, tengo neuropatía, me duele mucho la pierna derecha. Moni, en Neuromesa, en la página de neuromesa.com y también en Facebook y en YouTube, el doctor Mesa tiene varios videos de polineuropatías o de neuropatías porque es un tema muy común aquí en la consulta virtual, entonces puedes ir a buscarlo en las redes del doctor Mesa, lo encuentras como Neuromesa en Facebook y en Instagram. Y luego acá en Facebook, doctor, eso es en TikTok, en Facebook le están haciendo preguntas. Primero dice Guillermo Maldonado. Bueno, esta pregunta a lo mejor no es para usted, pero tal vez nos pueda ayudar un poquito. ¿Qué tipo de cirugía existen para tratar los diferentes tipos de epilepsia? Ok. Cuando tú tienes un foco epileptogénico, hay zonas que nosotros le llamamos elocuentes. ¿Qué significa? Zonas que si tú tocas vas a dañar el cerebro más que las crisis convulsivas que tiene el paciente. Por ejemplo, el lado izquierdo es dominante para 2 cosas que le llamamos dominancia cerebral: lenguaje y memoria. Okay. Entonces, si tú haces un test para establecer cuál es el lado dominante, casi siempre el 85% de las veces te sale que es el izquierdo, 15% el derecho para lenguaje y memoria. Dominante, ¿qué hablamos? Bueno, decimos, es que es un hemisferio cerebral dominante, lenguaje y memoria. No es que dominen porque yo soy derecho, sea el dominante el izquierdo, no, pero sí es lo más probable. Bueno, el test que nosotros le hacemos a los pacientes es un test neuropsicológico y otro farmacológico para saber y corroborar que es el lugar dominante o el hemisferio dominante. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos, el paciente convulsiona y tiene un foco epileptogénico en el lado izquierdo, en la región temporal, ¿sí? Yo le hago los estudios de imagen, no se nota ningún trastorno, nada, no se nota ninguna neurocercosis calificada, ningún trastorno, normal el estudio. Pero le hago un test de WADA al paciente porque tiene una lesión en la punta del temporal. Decimos, pues bueno, si le cortamos la punta del temporal, el paciente muy probablemente vaya a dejar de convulsionar o disminuya mucho la ingesta de medicamentos para convulsionar. Pero vemos con el test de WADA, que significa ponerle aquí en las arterias carótidas pentobarbital al paciente, y lo que hacemos es dormir la mitad del cerebro. Y es dormir la mitad del cerebro, le preguntamos al paciente que cuente de atrás de 100, 99, 98, o que recuerde algunas cosas y palabras. Entonces el paciente está despierto, recuerda unas cosas, dormimos el lado derecho y el paciente sigue recordando. Dormimos el lado izquierdo y tiene problemas para el habla, memoria, lenguaje, aprendizaje. Dices, es el dominante, el izquierdo. Si yo toco esa región izquierda operándolo,
le voy a hacer mucho daño. Ok. ¿Sí? Es el derecho. Entonces, si el paciente fuera el que convulsionara el lado derecho, ¿sí? Ahí sí, sería un paciente que es probable candidato a epilepsia, a tratamiento quirúrgico por epilepsia. Por ejemplo, otro paciente tiene una lesión en la región frontal, aquí adelante. Ok. Y esa lesión es muy pequeñita, es una malformación de nacimiento. Y hace que convulsione, convulsione, convulsione. Y muy difícil el control farmacológico. Hacemos el mismo test, vemos que la dominancia es izquierda y hacemos otros test que se llaman electrodos de superficie. ¿Qué significa? Se abre el cráneo del paciente en el quirófano, Okay. se les ponen unos electrodos directamente pegados a la superficie corporal del cerebro y con eso nos dice, y vienen los electrodos, bastantes electrodos, muchos, y ya vienen como graficados A, B, C, D, E, 1 al 10. Entonces, el punto B4 tiene un foco epileptogénico. Dice, ese es el punto que convulsiona. Te das cuenta dónde está marcado debajo en el cerebro y dices, si lo quito o no lo quito. Le haces un estudio neurofisiológico transoperatorio al paciente. Valoras en ese momento y dices al paciente, si son zonas de lenguaje, a ver, hable. Estimulas esa zona. Si al estimular esa zona el paciente deja de hablar, dices, si yo quito esta parte, le voy a hacer daño, no lo puedo quitar. Pero si al momento de hacer el estímulo, dices, este paciente es como si nunca le hubiéramos hecho nada. O sea, lo estimulo, inhibo esta zona, pero el paciente sigue estando igual. Pues mejor lo quito. ¿Por qué? Porque al quitarlo, retirarlo quirúrgicamente, tenemos menos riesgo de que vuelva a convulsionar o llegar a un estatus epiléptico. Podemos bajar, inclusive quitar el tratamiento farmacológico. Entonces, hay estas formas de hacerlo. Dicen, ¿en Monterrey se hace? Sí, en Monterrey se hace. Ok. ¿Y es una cirugía, doctor? ¿Qué tanto de complicaciones puede haber? ¿Probabilidades? Es una cirugía mayor. Porque Sí, abres el ahorita dice, cráneo. abres el cráneo, hijo Sí. eso. Abres el cráneo, pones electrodos de superficie de contacto, haces estudios neurofisiológicos transoperatorios y si es candidato, quitas esa cirugía, la zona epileptogénica y después haces otro electrodo para ver que ya no haya zonas epileptogénicas, ¿sí? Okay. Estimulas al paciente para ver que tenga un evento convulsivo, no lo tiene, dijiste, fue un éxito el tratamiento como tal quirúrgico, pero puede eso conllevar a riesgos, pues, de algo de morbilidad que se pueda tener por abrir el cráneo, ¿verdad? Todo el posquirúrgico. Ya no es como antes. Antes era muy complicado hacer esto, realmente había mucha morbilidad. ¿Qué significa? Algunos efectos o secundarios de la cirugía como tal. Ahora ha cambiado tanto que es algo, pues no sencillo, obviamente, jamás es hacer eso tan sencillo, pero sí los neurocirujanos están pues tan familiarizados con eso que lo hacen ver muy sencillo como tal. Ok, ¿verdad? Perfecto. Entonces, depende de cuál lado es la cirugía. Sí, y debe ser un neurocirujano experto en este tipo de procedimientos, no todos, o sea, debe ser un experto en epilepsia. Quien decida cuál va a ser, ¿ok? Doc, dice Susana Gutiérrez Segovia, gracias doctor, bendiciones. Gracias. Dice Natalie Cuadros, doctor, buenas tardes, ¿por qué mi hijo que sufre de epilepsia percibe de manera diferente los olores? Sí, cuando se tiene crisis convulsivas, hay zonas del cerebro que, por ejemplo, uno dice, ¿dónde hueles? Pues en la nariz. O sea, ¿huelo un perfume? Ay, huele a café. No es cierto. Aquí es donde se estimula. Donde realmente tienes el olor es en el cerebro. O sea, es difícil de pensarlo y creerlo, pero tú cortas esta zona del cerebro, ¿sí? En la región temporal, con una circunvolución, y el paciente deja de oler. Dice, no huelo. O cortas las zonas uncinadas también, tractos olfatorios, y no huele. Dice, okay, pero ¿por qué si yo le hice la cirugía acá, no huele acá? Porque realmente solamente es una vía de entrada para el cerebro, pero realmente son neuronas en el cerebro con núcleos que son los que estimulas y los que van a representar esto como olor como tal, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, yo veo los ojos, con los ojos, no. Tú ves con tu región occipital. Si yo te daño la región occipital, no ves nada. Aunque los ojos estén bien. Aunque los ojos estén bien. Wow. ¿Por qué? Porque solamente son cámaras para entrar la información a la zona donde se va a representar. Entonces, la zona del cerebro que se afecte es la que clínicamente se va a representar con la alteración. Si él convulsiona zonas cercanas a la zona olfatoria y ataca la zona olfatoria, la crisis convulsiva porque se expande el foco epileptogénico. Llega un momento que las neuronas convulsionan y luego se quedan descansando. Se llaman parálisis de tos. Y puede tener los pacientes alteraciones de la mitad del cuerpo hasta 7 días después, que no las mueve, pueden tener regresión en la edad, pueden tener que no huelan, que no vean, y eso se llaman alteraciones de tos. Doctor Mesa, ¿y eso va a ser definitivo, o sea, de por vida, o no, puede volver a regresar con el tiempo? Porque pues dice mi hijo, me imagino que es un jovencito, se ve joven en la foto,
Y bueno, Guillermo Maldonado, que fue al que le contestó la pregunta, dice, muchas gracias, doctor Mesa, que Dios lo bendiga. Sí, Guillermo es un caso de éxito de una cirugía de epilepsia. ¿En serio? Sí, Guillermo, él actualmente tiene una vida totalmente normal. No se pudo quitar los medicamentos, tratamos, pero no se pudo, pero él tiene una cirugía de epilepsia exitosa. Estaría genial que nos comparta Guillermo ahí en el grupo, pues, su testimonio ahí en la chat, en la página, en su página, porque, pues sí, de repente da miedo, ¿no? Cuando te dan este diagnóstico, por más que haya una cirugía, por más que tú vas a tener miedo y tienes miedo que regrese, inclusive me imagino, después de la cirugía ya no ha regresado, o hay probabilidad. Hay probabilidad. Sí, no es 100% seguro nada, pero la probabilidad... ¿Hay menos riesgo? Por mucho, porque seleccionar el candidato adecuado no es fácil, o sea, necesitas muchos requisitos y la posibilidad de éxito es muy alta por lo mismo, porque seleccionan nada más algunos. Hay algunos que llegan y, doctor, es que a mí me dijeron de cirugía de epilepsia, le hacemos los estudios, no es candidato. ¿Cómo, doctor? Pero yo quiero una cirugía de epilepsia. No se puede. Obviamente aquí es no lo que queramos, sino lo que el cuerpo nos dicta en cada uno de los pacientes, ¿verdad? O para lo que eres candidato, como luego dicen en algunos. Doctor Mesa, para cerrar las redes sociales, las preguntas de las redes sociales, nos dice, hola doc, mi hermano lo han diagnosticado con epilepsia, pero no convulsiona. ¿Esto es normal? Bueno, epilepsia son 2 o más crisis convulsivas no estimuladas como tal y que la mayoría de las veces son autolimitadas. Entonces, todos pensamos que las crisis convulsivas son movimiento de las manos, pérdida del conocimiento. No siempre es así. Hay personas que convulsionan, como bien nos comentaron ahorita, y pierden el olor. Hay personas que huelen de más o huelen feo. Cada rato dicen, huele bien feo, pero en oleadas y luego ya huele normal. Eso que se llama cacosmia puede ser un dato de crisis convulsivas. Hay gente que dice, esto ya lo viví. Una vez nos ha pasado, 2 veces nos ha pasado, pero que les pase en forma seguido, que los de déjà vu, o esto jamás lo he vivido en mi vida, no sé por qué estoy aquí, déjà vu, pueden ser datos de crisis convulsivas uncinadas en las regiones uncinadas del cerebrito. Entonces, hay formas distintas de convulsionar. Debemos de saber cuál, y que si estas crisis convulsivas, que son distintas a las que pensamos, en su conjunto se le llama epilepsia. Epilepsia es el conjunto de 2 o más crisis convulsivas no provocadas, autolimitadas en su mayoría, que el paciente tiene un foco epileptogénico caracterizado por un estudio. Ok. Doctor Mesa, es bien interesante ese tema del déjà vu. Sí, de que esto ya lo viví, yo ya pasé por aquí, sí. esto, y tiene que ver con la neurología. Sí, porque son conexiones neuronales en espejo que decimos, esto ya lo viví, ¿por qué? Porque algo que está alrededor, ¿sí? Tú lo sientes, lo percibes. Como que ya lo sentí, esto ya lo vi, es muchas el mismo veces, momento. Sí, muchas veces con el olor, ¿por qué? Porque tú hueles y dices, huele a mi mamá, este perfume huele con mi mamá, y te sientes muy tranquilo, ¿sí? Y dices, ya lo viví. Esto, y no lo has vivido nunca, nada más que ese olor te hizo recordar muchas otras cosas. Lo vimos en la película Ratatouille, que un sabor de la sopa le recuerda a su niñez. Es cierto, ¿verdad? Y que esas son cosas que ya has vivido y que se llaman déjà vus, ¿verdad? Como tal. Ok. Sí, de hecho nos comparte Guillermo que a él le pasa mucho el déjà vu. Sí, a Guillermo pero le mientras pasa sea para bien y sientas paz, pues qué a gusto, ¿no? Ya No, cuando Guillermo te venga... es increíble el caso porque ya volvió a trabajar, antes convulsionaba 2, 3 veces por semana y ahora ya no tiene casi ningún evento. Okay, Ya sí. cuida mucho de su mamá, o sea, es una persona totalmente funcional. Qué bueno, benditos la medicina y todo. Doctor, dice, tengo esclerosis múltiple y después de ahí también me empezaron los episodios de epilepsia fuertes. ¿Tienen relación? Sí pueden tener relación, pero es muchísimo, muy raro. Porque como hay zonas de desmielinización en esclerosis múltiple, entonces no hay conexiones neuronales adecuadas, no se propagan tanto las crisis convulsivas. Entonces solamente el 1% de los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener eventos convulsivos. Bueno, o sea, realmente es el 0.8%, o sea, muy bajo. Si es que un paciente con esclerosis múltiple convulsiona, hay que revisar su caso porque puede no ser esclerosis múltiple. No quiero decir que el paciente no sea, obviamente, pero siempre hay que revisar lo demás porque algo está raro. Que hay otras enfermedades parecidas a la esclerosis múltiple desmielinizantes que sí pueden convulsionar, como leucoencefalopatía multifocal progresiva, ADEM, neurolupus, enfermedad por Sjögren, enfermedad por Lyme, picadura garrapata. Entonces hay otras cosas que pueden darlo, ¿verdad? Doctor Mesa, pero justo como explicó la semana pasada, o sea, crisis epilépticas no es igual a convulsionar,
¿verdad? Porque creo que lo conectamos inmediatamente de que, tiene que estar tirado en el suelo con temblando y convulsionando, y no necesariamente, también puede ser por el olor, porque también nos preguntan aquí, bueno, le preguntan a usted, nos preguntan, doctor, ¿es normal que después de una crisis convulsiva se me olviden las cosas? Es bien normal. ¿Por qué? Porque el cerebro lanza sustancias para tratar de inhibir, y no nada más inhibe el centro epiléptogénico, inhibe muchas otras partes. Entonces el cerebro queda agotado. Inclusive puede llegar a quedar tan agotado de un hemisferio más que del otro, que hay pacientes que no mueven la mitad del cuerpo durante días. Y dicen, es una embolia, no. Es una parálisis de tos. Y que puede ser causado por eso. Y pacientes quedan agotados totalmente días en cama. Okay. Doctor Mesa, ¿y usted en la consulta puede identificar si es una embolia o es la parálisis de TOT? Sí, es difícil, necesitamos un estudio de imagen la mayoría de las veces, pero sí, en la consulta se puede ver por datos indirectos, hiperreflexia, alteraciones que mimetizan la cara con las piernas, que se llaman parálisis elocuentes, pero para estar 100% seguro siempre se hace un estudio de imagen, resonancia magnética encéfalo. Perfecto, entonces usted los manda a que se hagan una resonancia cuando vienen para sacar de dudas. Sí. ¿Y hay una mejor que otra, una peor que otra? Sí, la parálisis de TOD es autolimitada. Regresan todos a los 7 días o menos de 7 días. ¿Y el embolia? No, pues puede haber muchas secuelas de daño. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya terminamos con las preguntas de Facebook. Dicen que muchas gracias, que aunque estén tomando pastillas con tratamiento, es posible que sigan convulsionando. Sí, ¿por qué? O que el medicamento no sea el adecuado para ese tipo de crisis convulsivas, ¿sí? O que la dosis no está adecuada, o que el paciente, aquí es 50-50 con el médico y el paciente. En las crisis convulsivas nosotros ponemos cuál es el mejor tratamiento para el evento convulsivo que tuvo el paciente, y primero corroborar que es una crisis convulsiva. Pero el paciente debe poner mucho, ¿por qué? Porque si a pesar de que toma medicamentos, los toma irregular, hijo, eso se me pasó 2 días, va a volver a convulsionar lo más probable. Si dice el paciente, doctor, es que me tomo un medicamento, ya me puedo desvelar. No, pues no desvelar, debes de no desvelarte. ¿Por qué? Porque aumentan mucho el riesgo, a pesar de estar con tratamiento, de tener otro evento convulsivo. Desde comer a tus horas y no tomar sustancias estimulantes como tal, o algunas que inhiben la inhibición, como en altas cantidades de alcohol, ¿verdad? Ok, justo eso, doctor. Si un paciente tiene ataques de epilepsia, ¿es importante que no tome o puede lo normal o tiene que dejar el alcohol? ¿Qué tal el cigarro? En cuanto al tabaquismo, no se ha visto una relación directa, entonces pues jamás recomendar que alguien fume, pero si está fumando y quiere seguir fumando, pues bueno, no es una contraindicación absoluta por las crisis convulsivas. Lo que sí se debe quitar totalmente es el alcohol. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la inhibición y al principio excita. Entonces esa excitación puede hacer que se incremente un evento convulsivo, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, bueno, primero está la salud. Sí. Y hay que cuidar esos temas. Ahora, doctor, ¿es un mito o una realidad que si yo tengo crisis convulsivas no me puedo subir a los juegos mecánicos? Bueno, el estrés que causa un juego mecánico puede ser suficiente para que un paciente convulsione. Wow. Entonces sí, se les pide a los pacientes que tengan esas recomendaciones de que si van a tener una agitación psicomotriz como en un juego mecánico, se abstengan si tienen crisis convulsivas. Porque puede venir un evento epileptogénico en zonas donde debes de cuidarte o de cuidarte, ¿verdad? Entonces si tienes un evento convulsivo en una montaña rusa, pueden sacar las manos y hacerte daño, o en estos aspectos, ¿verdad? Ay, Dios santo. No, hay que evitarlas. Yo de por sí digo, no, esas cosas son del diablo. Y doctor, ¿y películas de terror en el cine cree que también lo pudiera causar? Se ha visto, hay estudios, realmente hay cosas que se estudian que dices, bueno, antes de venir aquí que me puse a leer acerca de algunas cosas inverosímiles en la epilepsia, sí. Se ha visto que algunos sustos que causan en algunas películas, sí, puede haber pacientes que aumenten el riesgo de crisis convulsivas. Inclusive hace poco, bueno, no, hace como unos 6 años, salió una película Annabelle, donde hubo varias personas que convulsionaron en salas de diferentes partes por el estrés que causaba. Entonces, hay un aumento en el riesgo leve, poco, pero ¿para qué arriesgarte? Me imagino que como dijo usted, el estrés o la tensión de la película y luego los cambios de imagen, así como la patrulla, sí, pues lo altera muchísimo más. Inclusive la película salía al principio que pacientes que no convulsionan, que convulsionan, se abstengan de verlas por el riesgo que se tenía por los cambios de luces y el estrés, ¿verdad? Ok. Bueno, perfecto, doctor. Que, como dice usted, hay cosas que ni siquiera te imaginarías que te pueden causar este tipo de
pues de crisis, pero hay que evitarlas y hay que, me imagino quien está en la lucha diario, pues siempre se está informando qué es lo mejor, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, doctor Mesa, ¿cuáles son los cuidados para un paciente epiléptico o para mí si ya tengo epilepsia? Bueno, primero que todo, tomar el medicamento si es que lo necesitas, porque hay personas con epilepsia que ya dejaron de tomar medicamento porque cumplieron un cierto tiempo, no volvieron a convulsionar, tienen un electroencefalograma normal y solamente están en vigilancia, entonces ya no necesitan medicamento. Pero tomarse el medicamento sí es necesario. Segundo, no desvelos, no desvelos. Es mucho, muy importante. Somos una ciudad que nos desvelamos. Ustedes han ido a Zacatecas, a Guadalajara, a la Ciudad de México. Mérida. Toda la gente a las 9 ya está en la casa. A las 10 a lo mucho. Aquí a las 11 apenas vamos saliendo a la calle. ¿Sí? Entonces somos una ciudad que nos desvelamos mucho. Es un gusto. El calor de la ciudad hace que en la noche salgamos más porque está más fresco, está mejor. Pero eso nos hace mucho daño, muchos trastornos. ¿Sí? Vemos muchos trastornos de sueño en la consulta y vemos muchas crisis convulsivas descontroladas, epilepsia en descontrol por desvelos de los pacientes. Entonces, yo sé que es bien difícil. Muchos pacientes adolescentes dicen, ¿cómo? Si yo ya estoy grande para desvelarme. Sí, pero no puedes. Es que sí puedes, pero el riesgo de que convulsiones otra vez, ¿verdad? Y eso es algo muy fuerte para ti, aunque no lo vives tanto, para tu familia, que lo vive más alrededor tuyo, ¿verdad? Ay, pero qué a gusto irte a dormir temprano, hay que cuidarnos, otra vez volvemos a lo mismo. Estas consultas virtuales son precisamente para hacer conciencia, doctor Mesa. Y bueno, hay gente que dice, tengo miedo a tomarme el medicamento porque está el mito de que te engorda. Pues sí, puedes algunos medicamentos, no voy a decir cuáles porque los pacientes no van a dejar de tomar, pero sí pueden aumentar el riesgo de ingesta por picas que se llaman picas a lo que consumes constantemente y compulsivamente. Entonces hay picas de glucosa, de azúcares por algunos medicamentos y sí. Pero prefieres convulsionar, estar con un sobrepeso que puedes controlar con ejercicio, entonces ahí hay algo mal, ¿no? Tenemos que estar primero en nuestro cuerpo, primero en nuestra vida, ¿verdad? Antes que pensar en algo estético. Y nuestra calidad de vida, doctor, sí, más totalmente. que nuestra vida, porque la calidad de vida es muy importante. Y bueno, entonces es importante que, o sea, aunque te estés tomando el medicamento, pero si estás haciendo ejercicio, puedes controlar el sobrepeso. Sí, totalmente. Ok, no hay manera de que no, ya estoy yendo y no pasa nada. No, hay gente que dice, es que por ese medicamento no causa nada, entonces no es el medicamento, obviamente, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, si yo soy un paciente epiléptico, ¿puedo hacer ejercicio o no? ¿Mito o realidad, doctor Mesa? Realmente es una realidad en un inicio. Si el paciente está en descontrol, puede tener riesgo de caídas. Y una de las cosas más importantes es cuidar las caídas en pacientes con crisis convulsivas, porque una de las principales causas de muerte es traumatismos craneoencefálicos o accidentes automovilísticos. Entonces, puede ir corriendo. Tengo una paciente que iba en bici, le habíamos comentado, no te vayas a subir a la bici, convulsionó en el primer mes y tuvo un traumatismo craneoencefálico severo. Está en cama actualmente, ¿verdad? Entonces, sí es algo que cambió su vida enorme y tan joven la muchacha. ¿Por qué? Porque se le hizo fácil, ya no convulsiono, estoy bien controlado, no pasa nada, estos médicos pues exageran. Pues, ¿para qué ganamos nosotros como médicos decirles que en 3 meses no pueden hacer muchas actividades? Nada, no ganamos nada, el paciente no nos cree, se van a muchas consultas con diferentes neurólogos hasta encontrar a alguien que les diga lo que quieren satisfacer, el decirles, sí, puedes hacerlo, pero pues, vienen con nosotros y nos confían su vida, pues nosotros estudiamos para tratar de mejorar su calidad de vida y no siempre es lo mejor, lo más adecuado para ustedes como pacientes lo que les vamos a decir, pero lo que sí es que va a ser lo mejor para su salud. Claro, y no siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar como pacientes, porque quisiéramos escuchar que todo está bien, que realmente no fue una crisis convulsiva, que no te está pasando a ti, que no es una embolia, que no es un ataque de TOT. Pero bueno, al final del día, pues por eso venimos con el especialista, porque si está ahí hay que tratarlo como nos enseñó en el live de la polineuropatía Susi, que decía, bueno, pues ya sé que tengo, ahora voy a agarrar el toro por los cuernos y voy a combatir este diagnóstico, y es mejor porque como bien usted dice, pues a lo mejor vas manejando y te puede pasar, vas en la bici y te puede pasar, y así ya lo evitaste, doctor. Uy, o sea, sí. ya te llevas a un acompañante, un chofer, un amigo, y pues va a haber cosas que te hacen bien según nosotros, como andar en bicicleta, pero que ya no puedes hacerlo. Totalmente, es difícil, se puede, pero después de mucho tiempo de buen control y tener como quiera siempre presente que hay un riesgo.
No puedo como médicos decir 100% le voy a quitar las crisis convulsivas porque hicimos esto y lo otro. No. Y eso sí, hijo de su, hay mucha charlatanería en epilepsia. Porque es un tema tabú. Quieren esconder y pensar que son espíritus o posesiones o... Pues eso lo pensamos antes que no teníamos ciencia y no sabíamos explicarnos el porqué de las cosas. Ahorita que ya sabemos parte y nos falta bastante por saber, apenas estamos en pañales en esto. Realmente sabemos que son eventos causados por alteraciones genéticas en la regulación de las neuronas y que pues no significa esto, lo que significa es un buen control, nada más que muchas personas prefieren algo mágico para controlar algo que realmente se puede controlar con algo químico, ¿sí? Pero no quieren aceptar que deben de tener esos factores o controlar factores de riesgo como desvelos, como el no comer a sus horas, como el tomar sustancias estimulantes, como estar sin estrés, como no conducir por 3 meses con un evento convulsivo. Entonces dicen, no, no voy a perder mi calidad de vida. Y tienes razón, o sea, qué tema tan difícil y tabú con los pacientes, porque qué quisiéramos que no lo tuvieran, pero ya que lo tuviste, pues mejor controlarte para largo plazo, ¿verdad? Doctor, ¿qué tanta población se ve afectada por este tipo de crisis convulsivas? 15 de cada 1000 personas, o sea, es muy común, muy común en una prevalencia, en una incidencia o la última en México, pero tenemos mucho tiempo en no hacer estudios tan grandes, 7.8 por cada 1000, o sea, son una enfermedad que cada año ocurre y cada año se suman más personas a crisis convulsivas y epilepsia, entonces debemos de tener un muy buen control con nuestros pacientes, saber mucho de parte de nosotros como neurólogos, como médicos en general, de saber cómo tratar y cómo ayudar al paciente y cómo enseñar al familiar qué hacer en una crisis convulsiva. Porque si no sabemos qué hacer, podemos hacer que se dañe más el paciente, meterle una cuchara. Yo he visto pacientes que llegan con los dientes deshechos porque le meten una cuchara y lo único que hacen es morder la cuchara y se fracturan los dientes. Costosísimo el tratamiento y aparte que pueden ellos atragantarse y cerrar la epiglotis por un diente. Entonces, es algo que no se debe hacer. Yo he visto cercenarse dedos de personas que le meten el dedo a la paciente que convulsiona y se los arranca, ¿verdad? Son cosas que dicen, no, es cierto, sí es cierto, sí es cierto, pasan. No es lo más común, obviamente, y aparte de la ciudad de Monterrey vemos que tiene una muy buena educación. Entonces esto cada vez es mucho menos frecuente. Tenemos mucho de no encontrarnos, pero sí pasa. Entonces cuidarnos, ¿verdad? Pero por más buena educación que haya, a veces tenemos la educación incorrecta, porque yo hasta la semana pasada que hablamos de live, yo tengo un sobrino que tiene convulsiones muy seguido y también va al suelo y todo, y esto es la creencia que hay de que métele una cuchara para que no se muerda la lengua. Sí. Y entonces lo puedes afectar más si se atraganta con uno de sus dientes. Y se fractura los dientes, o sea, un diente es una pérdida horrible porque aparte del costo de ponerle un nuevo diente, afecta toda la dentadura como tal a largo plazo. Entonces, es algo que son para siempre. La dentina es de los más resistentes productos que tenemos en nuestro cuerpo y que no se sustituye con nada, ni con un diente nuevo, ni de porcelana. O sea, puede estéticamente verse mejor, funcionalmente tal vez deja a veces que desear. No, para nada. Sí. No masticas igual ya. No, sí es difícil. O sea, cada vez hay más tecnología. Sí, pero sí, claro. todavía no la alcanzamos en su totalidad, ¿verdad? Y también la ciencia cada vez va avanzando y por lo menos ahora tenemos la esperanza de la cirugía, el tratamiento y demás. Me imagino que hace algunos años, pues no, como usted bien lo dice, era un tabú y escondían a las personas que les pasaban porque la gente creía que estaban loquitos o que te podían atacar en cualquier momento. Yo le digo que pues me da mucho gusto que ahora las personas que lo estén padeciendo pues tengan especialistas como usted, doctor Mesa, que los pueden atender. Con mucho gusto. Ok, y bueno, Doc, me dijeron que esta semana vamos a tener doble live, que el viernes tenemos un en vivo. Sí, va a ser la inauguración del Centro de Neuromesa. Un poquito. Sí, va a ser, ese es un gusto, ha sido un sueño de toda mi vida. ¿Por qué? Porque pues me fui a estudiar. Si vieran todo lo que pasamos los médicos, pues son historias que nos pasa, yo creo que a todos en todas las profesiones, pero... Después tenemos que hacer un live, doctor, donde nos cuente un poquito de usted, de su carrera, de su historia, para que la gente conecte más con usted y a lo mejor no sea un live tan informativo, pero que sí. Sí. Porque cuando me fui yo 2 años a Francia a estudiar tumores cerebrales, pues mi esposa se quedó aquí con mis dos chiquillos, ¿verdad? Y sola porque tuvimos problemas ahí para irnos juntos por problema de visados, tuvo relaciones rotas entre México y Francia por un lapso, entonces se atrasó mucho y dijimos, no, pues mejor me voy yo para allá.
Me fui yo para allá para estudiar. Cada rato tenía que regresar a México y más por la tesis y todo. Pero era el sueño de poder formar un centro de tumores cerebrales aquí en el norte del país y somos muy poquitos neurooncólogos en todo en México. Hoy mismo voy a ver a una paciente que dimos un tratamiento para un linfoma primario del sistema nervioso central. Realmente este tratamiento se dan pocos en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque se tienen que tener muchas cosas que se deben de juntar para poder dar este tipo de tratamientos. Y gracias a Dios la paciente ha respondido muy bien. No quiere decir que sea el único para nada. Hay muchos otros médicos que lo pueden hacer excelentemente. Pero específicamente en tumores cerebrales fue lo que me gustó dentro de la neurología. Y si podemos poner nuestro granito de arena en nuestra población, pues para eso fuimos, para estudiar y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, pues va a transmitir la inauguración de su centro. Sí. Si Dios quiere, aquí a las 6 de la tarde, el viernes empezamos. Ok, bueno, pues aquí para que estén al pendiente de las redes, para que conozcan qué es Neuromesa, Centro de Tumores Cerebrales, y pues con mucho orgullo el único centro en la ciudad de Monterrey de tumores cerebrales, doctor. Felicidades. Gracias. Y bueno, en el noreste del país me debo de imaginar que también muy bonita su clínica, me da mucho gusto que vaya a inaugurar y pues que vaya a compartirlo con pues sus pacientes o expacientes, la gente que lo sigue en redes, porque tiene unos seguidores muy fieles también que siempre están comentando. Por ejemplo, acá dice Sara Pérez, enhorabuena doctor Mesa, que Dios lo bendiga y muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Pues va a ser un gusto estar compartiendo con usted y con su gente, porque al final del día son pacientes, lo que tiene ahí en las redes que ya se curaron, pero ahora pues siguen para ver qué hay de actualizaciones y porque le tomaron un gran cariño como médico. Entonces, ¿a qué horas va a ser el live del viernes, doctor Mesa? A las 6:30. 6:30 de la tarde. Sí, a las 6:30 porque uno tiene que estar pues recibiendo a todas las personas que van a llegar, invitados, amigos, familia. Pues uno está pues orgulloso y quiere compartirlo con todos sus amigos, ¿verdad? Felicidades, doctor, definitivamente. Bueno, 6:30, muy probablemente el viernes, a lo mejor las 7, a lo mejor empezamos temprano el festejo y no nos conectamos, nos desconectamos a esa hora. Pero bueno, para que conozcan las instalaciones de Neuromesa, y bueno, como bien nos lo dijo una paciente en algún momento, pues al final del día estas son clínicas que al paciente no le gusta venir o no quisiera venir nunca, pero están ahí porque si te tocan en algún momento en tu trayectoria o en tu vida o en tu jornada, sepas que no estás solo, que hay un centro como el del doctor Mesa, que yo le comparto y le digo al doctor Mesa, mi mamá murió de un tumor en el cerebro y a los 30 años y me hubiera gustado a lo mejor que hubiera habido un centro así para decir, bueno, vamos a llevarla ahí. Entonces, bueno, doctor, ojalá y ayude y apoye a muchas personas, que ya sé que ya lo hace, pero que sean más. Felicidades, enhorabuena, como le comentan en las redes. Y entonces nos despedimos esta semana de esta consulta virtual. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Sí, en la cirugía de epilepsia hay que ver el candidato adecuado. Muchos pacientes después de estas pláticas se volcan a cirujanos de epilepsia o a médicos neurólogos para ver si son candidatos a epilepsia y algunas veces te llevas una desilusión o te enojas porque dices, pero a mí me dijeron que esta era la cura, ¿por qué no soy candidato? Tener en cuenta que esto no es una cura, pero tampoco es que sea malo. Es una forma extra de, si eres candidato, poder controlarte en crisis convulsivas descontroladas y que puedas disminuir el medicamento o inclusive suspenderlo, ¿verdad? Pero no todos los pacientes son candidatos. Tenemos que ver quién es el candidato porque no es de meterse al quirófano y decir, no eras candidato, me equivoqué. No, así es muy difícil. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Como médicos somos muy meticulosos en eso, así nos enseñaron el método científico. Entonces, hacerlo con ciencia, yo creo que tenemos la mayor posibilidad de éxito en cada una de las cosas que hacemos. Les agradezco mucho el estar aquí siempre con nosotros. Muchas gracias a todo el staff. Realmente es un trabajo enorme de parte de ellos. Y pues bueno, es un placer estar cada lunes aquí con ustedes. Cuídense mucho y gracias por todo. Doctor Mesa, bueno, hasta la próxima semana aquí desde Neuromesa. Nos vemos. Nos vemos. Bye.